este tipo de proyectos en el evento de investigación sostenible del Centro Tecnológico Energía en Vigo. En su investigación, digamos, de la carrera dio un gran salto sobre temas ambientales ya en el máster, y toda su investigación está muy relacionada con aspectos ligados a la SNCF, donde hizo su tesis aquí en este departamento, y realmente pues la leyó hace unos años, en 2018, pero ha publicado un número significativo de artículos para una carrera técnica y científica tan corta, un total de 23 artículos, 3 capítulos de libro, 20 congresos, y además participa en la marca de garantía ambiental de la OSCE TCCF. También ahora está muy involucrado dentro de esta actividad profesional en muchos proyectos de investigación. Es un centro tecnológico que tiene gran éxito en la construcción de proyectos en sitios europeos, y actualmente también está participando en uno de ellos, colabora en un proyecto ligado con la pesca que se denomina Mercur. Pues ahora vamos a ver, digamos, una aplicación, un caso práctico y además una herramienta muy útil. Gracias. Vale. Muchas gracias, Maite, por la presentación y gracias por la invitación al curso de verano. Bueno, pues yo os voy a hablar del desarrollo de una herramienta para el cálculo de la actividad turística en el marco del proyecto Green Tour. Green Tour, Economía Circular y Turismo Sostenible en destinos del espacio SUDOE. Bien, primero deciros que vengo del Centro Tecnológico Energy Lab, bien como dijo Maite anteriormente. El Centro Tecnológico Energy Lab se funda en el año 2008 como centro especializado en el ámbito de la eficiencia y la sostenibilidad energética. Ya luego nuestras instalaciones están en Vigo, en el campus Universidad de Vigo, en el Cubi arriba, bastante lejos, no es un sitio muy bonito al que ir para estudiar y para trabajar, pero bueno, es la pega que tiene la Universidad de Vigo en comparación con la de Santiago, donde sí que estudié y puedo decir que es mucho mejor campus en ese sentido. En otros no tanto, pero en ese sí, tanto la vida universitaria como en otros aspectos es mejor. Vale, luego otro aspecto importante en el centro fue en el año 2014 cuando nos reconocen como Centro Tecnológico Nacional. Y, por tanto, somos uno de los 7 centros en Galicia del tejido de centros tecnológicos gallegos que tienen esta categoría que nos da el Ministerio de Transición Ecológica. En este caso dispone Miteco, pero ahora es Ministerio de Transición Ecológica. ¿Y quiénes somos? Pues Energy Lab es una entidad formada por empresas público-privadas, es decir, tiene un patronato formado tanto por empresas como pueden ser Finsa, Inditex, Naturgy, Philips, Abanca o Repsol, y luego también tiene una participación por parte de la Administración Pública a través del INEGA y las 3 universidades gallegas. ¿Y qué hacemos? Pues desarrollamos proyectos de I+D, también prestamos servicios tecnológicos a empresas del tejido industrial gallego y nacional, y también nos dedicamos a la formación especializada en el ámbito de la eficiencia y de la energía. Todos nuestros proyectos o trabajos están alineados con objetivos específicos y establecidos, como pueden ser el Pacto Verde Europeo, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, planes nacionales y planes regionales, como puede ser el RIS3 Galicia. ¿Y dónde actuamos y cómo? Pues bien, actuamos en todos los ámbitos de la sociedad, tanto a nivel industrial como a nivel ciudad, a nivel sector terciario, a nivel de seguridad y defensa, el sector primario, transporte y la sociedad en su conjunto. Y todo ello lo hacemos a través de un enfoque sectorial, a través de nuestras 4 áreas: área de bioenergía, área de industria, área de edificación sostenible y área de movilidad e infraestructuras. Bien, pues tras esta introducción sobre el centro, pasamos ya a hablar un poquito sobre el turismo, que es lo que nos compete en la jornada de hoy. Entonces, como breve introducción al sector turismo, pues podemos decir que, por un lado, el turismo es beneficioso, ya que supone una gran riqueza en cuanto a actividad industrial y económica. En el caso de España, por ejemplo, tiene una importancia de casi el 15% del PIB. Y luego, por otro lado, también en la parte social y riqueza en la zona de Galicia, vemos ahí el ejemplo de Rías Baixas como destino turístico en su conjunto,
que supone 1 millón de visitantes que van a atraer hasta 2.000 millones de euros en facturación. No obstante, por otro lado, tenemos los problemas asociados al turismo, que no está exento de impacto, como vimos anteriormente, ¿no?, en la charla de Gumersindo Feijóo. Pues supone actualmente cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo también supone un grave problema de cara al agotamiento de los recursos, ya que la actividad turística va a agotar los recursos tanto fósiles como renovables, y también va a suponer un foco importante de contaminación tanto al aire, al agua como al suelo con la formación de residuos, y va a suponer también un grave impacto físico sobre el paisaje, ya que el turismo de masificación, la sobresaturación de zonas, va a provocar un impacto y una degradación del medio, tanto natural como del patrimonio cultural, muy relevante e importante en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos un caso muy claro en Rías Baixas, concretamente en la Ría de Arousa, con el islote de Areoso, no sé si lo conocéis, que es una pequeña isla que hay que solo se puede acceder en barco, que pertenece a la Illa de Arousa, donde sufre una presión muy elevada durante el verano debido a que embarcaciones van hacia allí o incluso gente en canoas para pasar el día. Pero esto supone un impacto muy grande en los hábitats y en los ecosistemas de la isla, suponiendo la pérdida de biodiversidad y también supone un impacto muy elevado en el patrimonio histórico debido a que se están degradando unos restos arqueológicos en forma de dólmenes y en forma de mamuas que hay en el islote. Por tanto, también supone un impacto en ese sentido. Luego también tenemos otro impacto que es la inestabilidad en el empleo. Todos estamos ya cansados de escuchar estos días esta falta de gente que quisiera trabajar en el sector turístico en verano, ya que debido a esa precariedad en los salarios, esas jornadas laborales tan largas y tan exigentes, la gente al final no quiere trabajar en el sector, principalmente en la hostelería. Entonces provoca esa precariedad y esa inestabilidad en el empleo que está ligada solo a la época estival, pues supone que no sea atractivo para las personas para trabajar. Bien, por lo tanto, está claro que tenemos que ir a buscar o ir hacia la procura de un turismo sostenible, por lo tanto es una necesidad. Bien, como dije anteriormente, el turismo responsable del 10% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, donde, como vemos en la figura de la izquierda, prácticamente la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el transporte. Tenemos que tener en cuenta que para ir a nuestro destino de vacaciones tenemos que utilizar el transporte. Este transporte tiene unas emisiones y un consumo de energía muy elevado que se va a ver traducido en el impacto total del turismo. Luego también destacable en cuanto al impacto del turismo y su contribución a la huella de carbono estaría también el consumo de bienes en destino, como pueden ser cuando compramos algún tipo de souvenir, compramos una camiseta, un textil, un recuerdo, pues eso también tiene un impacto, y también destacar el impacto de la comida y bebida que estamos consumiendo en destino y luego también todo lo que incluye el alojamiento, servicios que solicitamos en nuestro destino vacacional. Luego, si pasamos ya a la figura de la derecha, vemos ahí para el caso del sector alojamiento cómo el principal impacto en cuanto a consumo energético está relacionado con la climatización o sistemas de climatización, como puede ser el aire acondicionado, con hasta un 48% del consumo de energía. Y esto es debido a que generalmente cuando vamos de vacaciones, pues en las habitaciones tenemos nuestro mandito bonito que enciende el aire acondicionado individual en nuestra habitación, lo encendemos y nos da igual lo que consuma, porque como no lo vamos a pagar y está incluido en la habitación, pues le damos caña y consumimos toda la electricidad que haga falta. Y más si cabe en un destino vacacional de sol y playa donde es necesario porque hace un calor bastante elevado. Pues ahí tenemos el resultado de la utilización de estos equipos. Bien, ya si vamos desde un enfoque o perspectiva de ciclo de vida, ya he visto que antes di unas pequeñas pinceladas sobre el enfoque de ciclo de vida, pues en la aplicación de este enfoque a la actividad turística, vemos aquí como en el caso de un destino de la costa italiana se analiza el impacto de un destino vacacional en esta costa, donde se incluye tanto el transporte de origen a destino y el regreso al lugar de origen de los turistas, el alojamiento y las actividades realizadas en destino. Asimismo, también se analizan diferentes escenarios para el transporte y también para el tipo de hotel. Pues ¿qué vemos en la figura de la izquierda? Vemos para las diferentes categorías de impacto incluidas en este análisis de ciclo de vida, vemos que el impacto del transporte
para el caso de vehículo terrestre, en este caso un turismo, es el que supone un mayor impacto frente al avión o otras alternativas de transporte terrestre, como pueden ser el tren o el autobús. Vemos cómo, en el caso de la figura, el transporte público terrestre es el que supone un menor impacto frente al avión y el vehículo propio de los turistas. Luego ya, si nos enfocamos también para unas categorías de impacto y analizamos en su conjunto solo el sector alojamiento, vemos la influencia que tiene nuestra elección de hotel. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquellos hoteles que prestan un mayor número de servicios y presentan unas instalaciones que son más lujosas y que suponen un mayor gasto energético del mantenimiento de esas instalaciones, van a tener un mayor impacto frente a otro tipo de hotel de categoría más austera, por así decirlo, tipo 3 estrellas o incluso 1 o 2 estrellas o un bed and breakfast, pues van a tener un impacto mucho menor frente a estos tipos de complejos de lujo, donde tienes salas de spa, salas de wellness, gimnasios, etcétera, que van a suponer un impacto mucho mayor frente a otro tipo de instalaciones. También aquí otro caso muy curioso e interesante, que es el impacto de huella de carbono de un gran evento deportivo. En este caso es las finales y las rondas previas y regionales del Campeonato Nacional Universitario de Estados Unidos, la NCAA del año 2019. ¿Y qué vemos aquí en esa figura? Vemos representado en círculos azules las ciudades que albergaron partidos tanto de la final como de las rondas previas. Cuanto más grande es el círculo, quiere decir que mayor impacto tuvo lugar en esta sede. Como vemos aquí, los que son más grandes son los que albergaron más partidos, evidentemente, y el más grande que vemos allí arriba, no sé si puedo... Ah, sí, aquí se ve. Este, que sería en Minneapolis, fue donde fue la final. Entonces, como albergó una gran cantidad de eventos, con una gran cantidad de flujo de visitantes para ver los partidos, pues supuso un mayor impacto frente a las otras ciudades. ¿Y qué vemos representado en color amarillo? Pues en amarillo, en esos círculos, vemos representado los equipos participantes. Pero no solo lo que es el equipo, sino la masa de aficionados a ese equipo que arrastraba para ver los partidos. ¿Y qué vemos ahí? Evidentemente, cuanto más grande es el círculo, ¿qué querrá decir esto? ¿Alguien puede suponerlo? ¿Que lleva más gente? ¿Que lleva menos gente? Venga, animaros un poco. Es más alto, sí, podría ser a lo mejor. No, quiere decir que el equipo pasó más rondas. No solo estamos hablando de que la gente que arrastraba el equipo o lo que desarrollaban en el viaje ni lo que consumían, sino que tiene en cuenta también el número de rondas que fueron pasando en el campeonato. Por tanto, cuanto más exitoso es el equipo, más grande va a ser el círculo, porque mayor número de partidos y mayor número de desplazamientos tuvieron que realizar a lo largo del campeonato. Como vemos aquí, los que tienen el círculo más grande son los que llegaron a la Final Four, que serían, en este caso, estos de aquí. Sería uno de Texas, uno de aquí que no sé qué es, esto es Virginia, y otro que era uno de aquí de los Grandes Lagos de, no me acuerdo qué estado es ese, que fue el que finalmente ganó el campeonato. Y bien, y si desglosamos el resultado o el impacto para este gran evento, para los diferentes subsectores implicados en el turismo, teniendo en cuenta el consumo de alimentos, el alojamiento, los residuos generados, y así como también las operaciones de estadio y el transporte, vemos que evidentemente el transporte es el que supone el mayor impacto. Es decir, eran vuelos prácticamente continentales, transcontinentales en la mayor parte de los casos, que suponen un impacto muy elevado. Pero también destaca el consumo derivado o el impacto derivado del alojamiento, que es lo que se ve en naranja, y las operaciones del estadio. En el estadio se consume una gran cantidad de energía derivado del evento que se realiza en el estadio. En este caso era un partido de baloncesto. Vemos ahí como en el caso de la ciudad, en este caso de estudio, la ciudad que mayor impacto tenía era Minneapolis, porque era la que albergó las rondas previas y también la Final Four o Final A4 de este gran evento. Bien, entonces, en cuanto a síntesis, para la huella de carbono o el impacto de ciclo de vida en el sector turismo,
pues podemos ver que de diferentes modos de transporte la mejor selección siempre será el transporte público. En el caso del alojamiento, el impacto va a estar siempre relacionado al consumo de energía y va a ser proporcional a las características, tipología o servicios o nivel de ocupación de estos alojamientos. En el caso de actividades, vemos que los desplazamientos tienen una gran influencia, así como también otro tipo de operaciones que se hacen en estos grandes eventos, como podrían ser las operaciones del estadio o el consumo de alimentos por parte de los aficionados y también los equipos participantes. Y si vamos a nivel de ciudad o a nivel de destino, en ese estudio que se cita ahí, se ve que cuando se calcula la huella de carbono por pernoctación en la ciudad de Barcelona, el consumo energético del transporte, el alojamiento, las actividades son un foco importante de impacto y donde el transporte es el principal responsable de todos ellos. Bien, pues dejamos el impacto de ciclo de vida a nivel de turismo y pasamos a las estándares y etiquetas ambientales disponibles actualmente para el sector turismo. Vemos algunos ejemplos y vamos a detallar ahora unos cuantos. Pues tenemos, para este caso de etiquetas o estándares ambientales de la actividad turística o del sector turismo, tenemos el Green Globe, que es que vela por la gestión sostenible con aspectos socioeconómicos del patrimonio cultural y ambiental. Cuando se cumplen todos estos tipos de parámetros, pues un destino o un alojamiento gana este tipo de sello. Tenemos la llave verde, que este ya es más común y más visto, que lo tengo visto en otros hoteles. En España no mucho, pero en Portugal y en otros países europeos sí que la tienen, la Green Globe, que lo puedes ver tanto en la entrada del hotel o en las habitaciones, con el tríptico del hotel siempre ponen este sello de llave verde. Es una certificación o etiqueta que vela por el cumplimiento de una serie de requerimientos ambientales. Luego tenemos otro tipo de sello que seguramente que es más común o más conocido para todos nosotros, que es las banderas azules, que es un certificado o ecoetiqueta para playas, puertos deportivos y operadores de turismo náutico, que buscan el cumplimiento de una serie de requisitos o requerimientos ambientales relacionados con la educación ambiental, gestión ambiental, calidad del agua y la seguridad y los servicios proporcionados por ese tipo de instalaciones. Y luego tendríamos un último ejemplo, que sería, por así decirlo, la Champions League de este tipo de sistemas o certificados, que sería la ecoetiqueta europea específica para alojamientos. Se centra en aspectos ambientales clave y busca la excelencia en la gestión ambiental de estos establecimientos. No obstante, estos tipos de estándares tienen algunas debilidades, ¿no?, que están específicamente centrados en el sector hotelero, es decir, otro tipo de sectores implicados en el sector turismo o subsectores no están incluidos, como pueden ser las actividades turísticas en destino, el transporte, no están incluidos, y está dirigido principalmente a grandes empresas o grandes grupos de empresas, es decir, las pequeñas empresas o pequeños grupos hoteleros no tienen personal, no tienen la capacidad humana, técnica tampoco, ni económica, para abordar lo que implica la certificación, el proceso de certificación para la obtención de estos sellos. Por otro lado, también anexo al desarrollo de metodologías y estándares para la cuantificación de la huella de carbono, se han adaptado la metodología GHG Protocol o las de la familia ISO 1464 para el sector turístico. Concretamente, en el caso del sector hotelero, se desarrolló una herramienta de cálculo para establecimientos hoteleros, que es la Sustainable Hospitality Alliance, que a través de la calculadora Hotel Carbon Measurement Initiative. Esta calculadora está disponible online con una guía metodológica para aplicación que cualquier tipo de establecimiento puede implementar en su establecimiento para poder realizar el cálculo y utilizar los datos para comunicación ambiental con sus clientes. Luego, otra herramienta muy conocida en el sector turismo es la de la Sustainable Travel International, que nos va a permitir calcular el impacto del turista a través del transporte de origen a destino. Entonces, tú seleccionas tu medio de transporte, tus transportes intermedios hasta llegar a destino, dentro de las diferentes opciones que te da esta herramienta en esta página web, y te permite calcular el impacto de tu viaje a tu zona de vacaciones. Luego tenemos, por otro lado, lo que hace la Unión Europea a través de la huella ambiental de producto. ¿Y qué nos dice la huella ambiental de producto que está diciendo la Unión Europea a través de la metodología PEF
Sobre el turismo, pues que el turismo tiene una elevada complejidad, donde se incluyen diferentes modos de transporte, alojamiento, comida y bebida, servicios, actividades, transportes en destino, donde se tienen que tener en cuenta diferentes unidades funcionales para hacer los cálculos, que esto es bastante complejo para el desarrollo de este tipo de metodologías. Es complejo también el modelado de los datos y la elaboración de inventarios de ciclo de vida, y lo más importante de todo ello es la necesidad de desarrollo de unas reglas de categoría de producto. ¿Y qué es esto de reglas de categoría de producto? Pues es lo que nos va a dar el marco metodológico para poder realizar el cálculo de una forma que nuestro cálculo sea confiable y comparable con otros cálculos. Es decir, va a ser la receta que nos va a permitir calcular el impacto de ciclo de vida asociado al sector o a su sector turismo o a nivel de destino. ¿Y qué nos dice la Unión Europea también sobre esto? Pues que podría ser necesario el desarrollo de varias reglas de categoría de producto para el sector de turismo en su conjunto, es decir, una específica para alojamiento, otra para restauración y otra para los servicios o actividades turísticas en destino. ¿Qué se está haciendo actualmente sobre esto? Pues nada, porque ya bastante tiene la Unión Europea con hacer las que está haciendo sobre productos tipo alimentos como pasta, vino, cerveza, del retail, del sector del cobre, algún sector del área TIC, pues el turismo lo está dejando de lado y no está cubriendo esta parte con la metodología PEF. Bien, entonces, en este contexto de falta de una metodología o marco metodológico y de la necesidad de abordar la sostenibilidad en el sector turismo, nace el proyecto Green Tour. Green Tour es un proyecto europeo financiado por Interreg SUDOE. Interreg SUDOE es un ente de cooperación internacional transfronterizo para el desarrollo de proyectos de I+D, que incluye diferentes zonas de Francia y España, sin las Canarias, y Portugal en su conjunto. Es un proyecto que tiene una duración de 28 meses y con un presupuesto de cerca de 1.200.000 euros. El consorcio del proyecto está compuesto por 9 socios y 20 asociados de España, Francia, Portugal y Andorra. Los principales resultados del proyecto van a ser 4 herramientas de evaluación ambiental. Como le decimos nosotros, son 3+1, es decir, son 3 herramientas, una específica para el sector alojamiento, otra para el sector actividades turísticas y otra para el sector restauración. Y luego la cuarta sería una herramienta global para poder calcular el impacto del turismo a nivel de destino. Luego también, parejo en el proyecto, incluido, también se realiza o se desarrolla una ecoetiqueta específica para el sector turístico y también la creación de una red sostenible de turismo. Todo ello bajo un enfoque o perspectiva de análisis de ciclo de vida. Bien, pues, ¿dónde estamos actuando? ¿Cuáles son los pilotos y quién está involucrado en el proyecto? Bien, pues en el proyecto somos 9 socios, somos 4 socios técnicos, entidades de investigación que nos encargamos de desarrollar este marco metodológico y estas herramientas de cálculo para el sector turismo, que serían la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida en Cataluña, que sería el líder del proyecto, la Universidad de Cantabria, Universidad de Aveiro y Energy Lab. Luego también tenemos unos socios de destinación o gestores de destino que nos van a ayudar a abordar al sector desde una forma más integrada y más cerca del propio sector, que van a ser Turismo Rías Baixas, Lloret de Mar, la entidad de promoción del turismo en la zona del Ródano y los Alpes y Auvergne Rhode Alpes Tourism, que es un agente de turismo de la región, la Fundación Camino Lebaniego en Cantabria. Camino Lebaniego, para los que no lo conozcáis, es una especie de ruta espiritual similar al Camino de Santiago, pero en Cantabria. Es una ruta que se hace, creo que es, no sé si son 90 kilómetros o 100 kilómetros, se hacen 2 jornadas o 3, y lo están promocionando, por eso fue interesante introducirlo en el proyecto para que diera esa perspectiva de variante espiritual o este tipo de turismo diferente o slow tourism dentro del proyecto. Y luego tendríamos también Laboratorio de Paisaje en Guimaraes. Entonces, como veis, tenemos todo tipo de turismo, tanto turismo espiritual, turismo
de sol y playa y masificado como en Lloret de Mar, que aquello es muy de, bueno, como hablando mal, se podía ver balconing allí. Cuando estuvimos en la reunión aquello era un escándalo, no te dejaban dormir porque el hotel daba a la calle con toda la gente, y cuando fuimos a la reunión de proyecto coincidió con la final de la Champions con el Liverpool, aquello fue un escándalo. Bueno, imaginaros, todo lleno de despedida de solteros, aquello es turismo diferente. Luego tendremos el turismo de Rías Baixas, que es otro tipo de turismo, sol y playa, pero no tanto como Lloret de Mar, un turismo de montaña en la zona del Ródano, y un turismo más similar a Rías Baixas, pero igual también quizás yendo más hacia el tipo de turismo de Camino Lebaniego, como es la partida de paisaje en Guimaraes, y tenemos una serie de pilotos que coinciden también con nuestros objetores de destino, que serían los pilotos de Lloret de Mar, Masip d'Ossensí, Andorra, Camino Lebaniego, Rías Baixas en su conjunto y Guimaraes. Lo que vamos a hacer en estos pilotos es desarrollar y testear nuestras herramientas y también desarrollar la herramienta de extrapolación o la herramienta de cálculo del impacto a nivel de destino. Bien, pues ¿a quién se dirige el proyecto Green Tour? Green Tour se dirige a los diferentes agentes del sector turismo, es decir, hoteles, restaurantes, organizadores de eventos, actividades de ocio, etcétera, a ciudadanos y grupos que trabajan en el campo del turismo sostenible, a autoridades públicas y locales, es decir, a gestores de destino, como los que anteriormente cité, y también a los asociados del proyecto. ¿Y cómo lo logramos? Pues lo vamos a lograr a través de lo que llamamos como Green Tour Pioneers. Los Green Tour Pioneers son los que en este comienzo del proyecto nos han estado ayudando a través de su registro y su volcado de datos de actividad en nuestra plataforma al desarrollo de nuestras herramientas y el testeo de las mismas. Por lo tanto, son entidades turísticas que están evaluando su impacto ambiental a lo largo del proyecto. Se desarrolla una herramienta de cálculo ambiental específica, como dije anteriormente, la 3+1, tres subsectores más una de destino, un sistema de etiquetado ecológico y la creación de la red de turismo sostenible. ¿Qué beneficios le da a estas entidades que llamamos como Green Tour Pioneers? Pues lo que le va a dar es una mayor visibilidad de su establecimiento, es decir, van a estar alojados en nuestra página web. Vemos ahí algunos ejemplos de los muchos que están yendo o están asociándose a nuestro proyecto. Se les realiza de forma gratuita un análisis de huella ambiental, decir que este tipo de análisis oscila entre 5.000 y 8.000 euros, y entonces se lo hacemos totalmente gratis, a cambio de datos, evidentemente, y a su feedback, y le permite también la utilización y la explotación de los resultados para comunicación ambiental. Todo ello en aras de la mejora de la percepción de su establecimiento por parte de sus clientes. Bien, ¿y en qué consiste esta herramienta de cálculo de la huella ambiental? Pues sigue el marco metodológico o un enfoque de análisis de ciclo de vida basado en la ISO 14040, que es la que define este tipo de estudios, y al mismo tiempo también incorpora otros aspectos y de otras metodologías, como puede ser la de la huella ambiental de producto, PEF, de la Comisión Europea, y otros marcos metodológicos con el mismo enfoque de ciclo de vida, como puede ser el PAS 2050, la ISO 14046 de huella hídrica, la metodología ILC, también la anterior de la Comisión Europea, el GHG Protocol, etc. Además, esta herramienta debe ser, y es de hecho, fácil de utilizar e intuitiva, es decir, los propios establecimientos se registran y pueden volcar sus datos y automáticamente van a obtener sus resultados de impacto ambiental. Por lo tanto, automatiza tareas complejas relacionadas con el modelado de ciclo de vida, asignación de cargas, definición de unidad funcional, etc. Además, debido a cómo la organizamos, no se distingue en la página web cuando la herramienta es específica para un sector alojamiento de cuando es específica para restauración o para actividades. Es decir, a la vista, en la interfaz, parece solo una, pero realmente son tres diferentes. Y, finalmente, lo que se hace es la herramienta de extrapolación de resultados a nivel de destino a través de todos los datos que vamos a ir recopilando anteriormente a través de estas entidades registradas y a través de los resultados que tenemos de las tres herramientas iniciales. Bien, pero este desarrollo no estaba exentos de desafíos, ya que
el sector es bastante complejo. Hay diferentes modos de transporte, hay una gran cantidad casi infinita de inventarios o modelos de enfoque para poder abordar el inventario. Hay diferentes formas o criterios de asignación que deben ser aunados para poder asignar las cargas de las actividades realizadas por estos establecimientos. Además, también es un problema la elevada cartera de servicios o actividades que hay dentro de cada destinación o dentro de cada destino turístico, donde cada sector, por así decirlo, podemos decir que es un mundo. Entonces, fue bastante complejo la forma en la que sintetizamos todas estas casuísticas dentro de una sola herramienta final. Bien, pues en primer lugar lo que desarrollamos fue el marco metodológico para realizar el análisis de ciclo de vida en el sector turismo. Pues dividimos el sector o toda la actividad turística en impactos aguas arriba, donde se incluye la producción y transporte de combustibles, luego la generación y distribución de electricidad para el consumo eléctrico, la extracción y tratamiento de agua para el consumo de agua de red o agua de pozo, si es el caso, la producción de todos los alimentos y bebidas que se van a consumir en estos destinos o en estas actividades turísticas, y también la producción de productos de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, tanto a nivel interior como a nivel exterior, ya que en muchos casos estos alojamientos generalmente van a tener sus jardines, sus piscinas, que deben ser objeto de mantenimiento regularmente. Luego tendríamos el impacto directo, es decir, el que ocurre directamente en las instalaciones. Así dividimos para cada subsector: alojamiento, restauración y actividades, las emisiones directas derivadas del uso de combustibles, es decir, si tienen un vehículo, pues las emisiones de esos vehículos, y si tienen algún tipo de sistema de combustión estacionaria, dígase, por ejemplo, una caldera de gas natural, caldera de pellets, o incluso una bomba de calor que debe ser repuesto sus gases refrigerantes, pues también deben ser incluidos en el análisis. Y luego, finalmente, una serie de impactos aguas abajo, que sería el tratamiento de aguas residuales y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, la generación de residuos por parte de la actividad turística. Pero, al mismo tiempo, de forma transversal, lo que tenemos que realizar, o lo que se realizó, es abordar diferentes cuestiones, como pueden ser la asignación de cargas, es decir, cuánto porcentaje del impacto se supone, en un caso particular, imaginemos un restaurante, cuánto porcentaje de impacto es la actividad turística y cuánto es el consumo del local de allí, porque también tenemos que tener en cuenta la población local también hace uso de muchos de los locales o muchas de las actividades. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esa asignación o ese reparto del impacto entre población local y población turística. Luego también tenemos que abordar la parte del modelado e inventario de ciclo de vida, la metodología de análisis a implementar para realizar el cálculo y reportar los resultados a través de diferentes indicadores de impacto, la unidad funcional y los flujos de referencia, muy importante para luego poder extrapolar los resultados y sea fácil y sencillo de entender, los límites del sistema, es decir, lo que va a quedar excluido del sistema a evaluar, y la falta de datos, es decir, cuando no tenemos un dato, ¿cómo podemos obtener ese dato de una forma indirecta, ¿no? Bien, pues una vez que tenemos ese enfoque, lo que nos va a permitir es evaluar el impacto a dos niveles. Por un lado, a nivel subsector, alojamiento, restauración y actividades, y a nivel destino en su conjunto. Y finalmente, a través de este marco metodológico y a través del análisis de este impacto, pues podemos realizar o desarrollar esta ecoetiqueta ambiental relacionada con el propio proyecto. Es decir, aquellos que estén adheridos y hayan calculado su impacto, pues pueden obtener un sello o una marca de garantía relacionada con el proyecto y con su desempeño ambiental. Aquí vemos ahí, por ejemplo, para los destinos piloto de este proyecto, cómo cada uno tiene su banderita de Green Tour. Bien, pues uno de los aspectos que hubo que abordar fue el desarrollo de unidades funcionales que luego nos sirviera para o que fueran útiles como flujos de referencia para extrapolar resultados o calcular los impactos a nivel destino en su conjunto. Entonces, para el caso de alojamiento, lo que nos decidimos fue por unidades funcionales del tipo de número de clientes anuales per noche, en el caso de restauración, el número de clientes por año, y en el caso de las actividades, número de actividades realizadas por cliente en cada una de las destinaciones. Luego desarrollamos también, asociado al marco metodológico, cómo recopilar los datos de inventario, es decir, todos aquellos datos de las actividades del sector turismo
para poder calcular los impactos de ciclo de vida. Por un lado tendríamos los datos primarios, que serían aquellos que nos proporcionan los propios establecimientos adheridos a través de la plataforma, es decir, pues por ejemplo, yo me registro mi establecimiento y voy a ir proporcionando datos, pues me van a pedir o solicitar el dato de consumo energético, pues tengo que reportar los kilovatios consumidos, tengo que reportar la energía consumida en forma de gas natural, los alimentos consumidos, etcétera. Pero luego también tenemos que, parejo a esos datos primarios, buscar datos secundarios que nos permitan obtener el impacto de ciclo de vida de estos diferentes elementos o ítems de inventario. Para ello utilizamos bases de datos de ciclo de vida y literatura científica. En cuanto a bases de datos de ciclo de vida, utilizamos tanto EcoInvent, AgriValize como World Food LCA Database. También hubo que realizar diferentes hipótesis y también abordar la asignación de cargas. En este caso, utilizamos como año de referencia para realizar nuestro inventario de datos secundarios, para calcular el impacto, el año 2019. ¿Por qué el 2019? Porque es el mejor de referencia prepandemia. Luego también tuvimos que abordar el modelado del mix eléctrico, utilizando el mix eléctrico residual, y también modelar las emisiones directas de los combustibles, es decir, la combustión de los vehículos, la combustión de nuestras fuentes estacionarias a través, por ejemplo, del gas natural, para lo cual utilizamos los factores de emisión de la Agencia Ambiental Europea. Luego, finalmente, también tuvimos que abordar la asignación de cargas en base a los niveles de ocupación y al uso de las instalaciones. Todo esto nos lo reportaba de forma automática nuestros establecimientos, que eran los que mejor conocían su propio establecimiento que nosotros. Es decir, ellos nos reportaban, pues yo sé que de mi superficie, esta superficie es la dedicada a este tipo de actividad, o yo sé que de mis clientes, esta cantidad de clientes es cliente local y esta otra cantidad es cliente turista. Entonces, ellos son los que van a realizar esta asignación en base a sus criterios y a su mejor conocimiento de sus instalaciones. Por lo tanto, nos quedaría, finalmente, para tener en cuenta el cálculo, un inventario que sigue la siguiente estructura, dividida en categorías. Por un lado, las fuentes de energía, electricidad, fuentes estacionarias, bomba de calor, si es el caso, los vehículos que utilizan, si los tienen, también el consumo de agua, tanto de traída como de red, como de pozo, y el consumo de productos de mantenimiento y limpieza de interiores y exteriores. Finalmente, también tenemos en cuenta la comida y la bebida, que esto fue un aspecto bastante complejo de abordar, porque imaginaros la cantidad de comidas que puede haber en los diferentes menús que pueden dar en los hoteles, y teniendo en cuenta las diferentes áreas de cooperación del proyecto en los pilotos, pues la comida que se va a ofrecer en un buffet en Francia no es la misma que la que podemos tener en un buffet de Rías Baixas. Entonces, tuvimos que simplificar de alguna manera la forma de abordar todas las combinaciones en cuanto a ingredientes y en cuanto a elementos a incluir para realizar el cálculo y la herramienta. Y finalmente también otros productos para incluir aquellos establecimientos que tienen, por ejemplo, en el caso del Camino Lebaniego, que hay mucha casa de turismo rural que produce sus propios alimentos, pues los computábamos de esta forma porque indirectamente ya incluíamos, por ejemplo, los abonos o los fitosanitarios para esos tratamientos de esos alimentos que producían la agricultura en los otros aspectos, otras categorías. Por lo tanto, se incluían ahí para suponer como un bonus ambiental, restaban. Y también en el caso de, en otros también incluíamos el consumo de plásticos de un solo uso, servilletas de papel o este tipo de elementos que también están presentes todavía en las instalaciones de restauración o en los alojamientos. Bien, antes os hablé del mix eléctrico residual. Me imagino que vos igual no sabéis lo que es el mix eléctrico residual. ¿Alguno lo sabe? ¿O qué implicaciones tiene el mix eléctrico residual? No, ¿no? Si no os animáis, bueno, pues os lo explico ahora. El mix, ¿y por qué es necesario? El mix eléctrico residual es aquel que reduce el peso de las energías renovables en el mix de generación. Es decir, nos va a descontar la energía que se va a vender con garantía de origen renovable. Entonces, va a premiar aquellos establecimientos que paguen más por sus kilovatios o por su energía consumida porque viene de energía renovable certificada. Además, lo que se hizo fue un modelado de estos inventarios o datasets de
para el mix eléctrico residual para España, Portugal y Francia, que son las zonas de cooperación y las zonas de los pilotos del proyecto, pero al mismo tiempo también realizamos uno promedio de toda Europa para poder cubrir el arco de toda Europa en caso de cualquier tipo de establecimiento el día de mañana quiera adherirse al proyecto y no está en el área de cooperación, por ejemplo, un italiano, un hotel italiano quisiera meterse, pues podría seleccionar, ya que no tenemos el mix de Italia, pues seleccionando el mix europeo, pues quedaría de alguna forma cubierto. Y también tuvimos que modelar un mix energético especial para la energía renovable vendida con garantía de origen. Bien, pues pasemos ahora a ver qué es el mix residual. Pues es algo muy sencillo. No es más que tenemos por un lado a la izquierda el mix de producción, donde tenemos un porcentaje de energía renovable, otro porcentaje de energía nuclear y otro porcentaje de energía fósil. Pero si vemos en la parte inferior de nuestra figura, vemos que estamos extrayendo unos porcentajes de energía o una cantidad de energía que se está vendiendo con garantía de origen, tanto en el mercado nacional como exportado a otros países europeos, no sería justo que el mix energético a aplicar a los establecimientos o a aquellas industrias que utilizaran el mix energético genérico de cada país, se le esté computando la energía renovable que esté produciendo en el mix si se está vendiendo por otro lado. Entonces lo que hacemos es extraemos esa energía quedando un mix tal como el que vemos en la derecha, donde a través de esta sustracción de energía renovable del mix nos queda un mix donde ganan peso las fósiles y se reducen las renovables. Por lo tanto, aquellos que reportan un consumo certificado de renovables van a tener un mejor desempeño ambiental frente a los que no lo presentan y por tanto van a tener una mayor cantidad de energía fósil en su mix y por tanto un mayor impacto. ¿Vale? Lo que veis ahí abajo del mix europeo combinado que está entrando no es más que para compensar en los casos donde se esté vendiendo más energía de la que se está consumiendo finalmente en un país, la energía faltante, porque se puede estar exportando demasiada energía verde, la energía faltante pues nos viene de este mix europeo combinado que se llama el mix de atributos europeo. Bien. Posteriormente lo que hubo que decidir es el desarrollo o la selección de la metodología de cálculo para análisis del impacto. En este caso elegimos la metodología que acompaña a la huella, al método de huella ambiental de producto de la Comisión Europea, la metodología EF Life Cycle Impact Assessment Method 3.0, de la cual seleccionamos 9 categorías de impacto de las 27 que presentan, es decir, 27 serían demasiadas. Entonces nos quedamos con 9, en base a dos criterios. Por un lado, criterio de robustez del método, seleccionando aquellas categorías que presentan un criterio de robustez mayor, y luego también aquellas que están alineadas con otros métodos, como pueden ser la metodología de análisis de las declaraciones ambientales de producto, EPD, o norma UNE ISO 15804. Pues las categorías son cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, formación fotoquímica de ozono, partículas inorgánicas, acidificación, eutrofización, marina y agua dulce, agotamiento de los recursos o estrés hídrico, agua dulce, y agotamiento de los recursos de los combustibles fósiles. Muy bien de tiempo, ¿no? Sí, vale. Bien, como ejemplos os digo aquí, bien, ¿qué incluyen estas categorías? ¿Qué nos están diciendo estas categorías, estos indicadores de impacto? Pues bien, en el caso del cambio climático está incluyéndose emisiones del tipo de dióxido de carbono, metano o óxidos de nitrógeno. En el caso de la acidificación incluye las emisiones de amonio, óxidos de nitrógeno o óxidos de dióxido de azufre. En el caso de la capa de ozono, los conocidos como halones o los fluorocarbonados. En el caso del agotamiento de los combustibles fósiles, pues el consumo de petróleo, gas natural, carbón o otro tipo de mineral que se usa para generación de energía, como pues el uranio. Y en el caso de las partículas inorgánicas, pues las emisiones de partículas, amonio, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, etc. Bien, pasamos entonces ya, una vez que tenemos el marco de trabajo y el desarrollo de la metodología para poder evaluar y desarrollar las herramientas de cálculo, ya podemos ver la herramienta de cálculo que se desarrolla en el proyecto. Esta sería, tal y como se ve, la web del proyecto de Green Tour, donde veríamos en la parte superior, os me pongo en vuestro lugar como si fuerais un establecimiento que se quiere registrar, ¿no?
en nuestra web para realizar el cálculo. Pues vi una charla o, por ejemplo, al acabar esto, pues me interesa hacer esto, probar la calculadora a ver cómo resulta. Pues sería de la forma siguiente. En la parte superior de la página web iríamos al área privada, le pincharíamos en registrarse, se despegaría este banner y le pincharíamos en registrar y veríamos un típico formulario donde nos solicita nuestros datos, correo electrónico, nombre de nuestra empresa, etcétera. Y también una contraseña para poder entrar o loguearnos cuando volvamos a la página web. También permite que carguemos nuestro logo para poder visualizar nuestro logo en la página web del proyecto. Bien, pues una vez que estemos registrados, lo que podemos hacer es ver, entraríamos en esta pantalla y veríamos pues, de una opción desde editar perfil, añadir establecimientos, podemos añadir cuántos establecimientos queramos. Por ejemplo, en caso de un alojamiento hotelero que quisiera medir su performance ambiental en el año 19, en el 20, 21, 22, pues iría añadiendo el mismo establecimiento repetidamente para cada año. O si tenemos varios establecimientos, pues podemos ir registrando varios establecimientos. Luego podemos ver los establecimientos que tenemos registrados en esta pestaña, es decir, pincharíamos, veríamos todos los que tenemos, luego pincharíamos en el nombre del establecimiento que quisiéramos y veríamos el resultado de impacto para nuestro establecimiento. Bien, ahora os voy a enseñar los resultados y luego ya nos metemos en la calculadora al final para ver cómo está organizada. Pincharía adelante. Vale. Actualmente los resultados se presentan en forma de tabla clasificados para los diferentes ítems o elementos del inventario. Los que vimos antes, fuentes de energía, agua, productos de mantenimiento interior-exterior y alimentos consumidos y bebidas. Ofrece además los resultados tanto en valor absoluto como en valor relativo, es decir, podemos ver cuánto porcentaje de impacto supone cada uno de estos elementos para cada categoría de impacto que vemos arriba en cada caso, pudiendo cambiar valor absoluto por valor relativo en la pestaña que vemos aquí. Entonces, es totalmente interactivo. Además, también presenta la posibilidad de ver los resultados en un histograma de contribución relativa para cada categoría de impacto. Aquí, en este caso, es el resultado de un perfil ambiental para un hotel, donde vemos para las diferentes categorías de impacto el impacto para cada uno de estos elementos. Vemos que las fuentes de energía, es decir, el consumo de electricidad o las fuentes de energía estacionarias, como puede ser la climatización o el consumo de energía para calefacción, supone el mayor impacto entre todas las categorías de impacto seleccionadas para este caso. Además, la herramienta o la visualización de resultados es totalmente interactiva y, como veis aquí, si nosotros navegásemos sobre los resultados o sobre las barras, se nos desplegarían este tipo de pantalla o este tipo de cuadro donde veríamos el desglose dentro de cada uno de estos elementos. En este caso, para la categoría de impacto, cambio climático, vemos que las fuentes de energía suponen en su conjunto un 77,28% en contribución relativa, pero dentro de ese 77,28% vemos que la electricidad supone un 53% y la combustión estacionaria, en este caso era gas natural, supone un 46%, siendo la adición de refrigerantes casi despreciable en comparación con los otros elementos. Por lo tanto, es bastante intuitiva y bastante fácil de navegar. ¿Qué nos permite esto? Pues esto lo que nos va a permitir es actuar sobre los puntos calientes de impacto, es decir, vamos a identificar los hotspots de impacto y vamos a poder decir, tengo un problema aquí o veo que el impacto es mayor para esta actividad o para este elemento, pues a lo mejor actuando sobre alguno de ellos pues puedo reducir mi impacto ambiental. Esto va a ser interesante para toma de decisiones informadas por parte de los gestores o agentes implicados que estén volcando los datos y registrándose en la herramienta o plataforma de GreenTour. También una cosa muy interesante que permite la herramienta, no todavía porque no tenemos aún las líneas base establecidas, pero lo que va a permitir es comparar de forma anónima nuestro establecimiento frente al promedio tanto de nuestra región, es decir, en el caso si fuera de Rías Baixas, este establecimiento, con otros establecimientos hoteleros de Rías Baixas y también con el promedio de toda la zona sudor, es decir, de todos los pilotos. Entonces, esto tiene un potencial muy interesante de cara a ver cómo estoy trabajando yo o cuál es mi desempeño ambiental en comparación con otros del mismo sector en diferentes zonas. Pero totalmente anónimo, cabe destacar, porque esto es una cosa muy crítica que nadie quiere decir o quiere reportar sus datos a nadie.
y por tanto es importante decir que no se pretende clasificar ni rankear a los establecimientos. Bien, pues ahora ya vimos que teníamos una herramienta o 3 herramientas: sector alojamiento, sector restauración y sector actividades. Pero nos falta una herramienta, nos falta la herramienta a nivel de destino. Bien, pues esta herramienta a nivel de destino, para realizarla, lo que tuvimos que realizar inicialmente fue analizar el perfil de destinación, es decir, los agentes destino involucrados en nuestro proyecto, Lloret de Mar, Rías Baixas, Camino Lebaniego, etcétera, lo que hicieron fue un análisis en profundidad del destino turístico, donde clasificaron y tanto por tipología de establecimiento, por ejemplo, en el caso de alojamientos, pues clasificando en función de si son campings, si son hoteles, si son apartahoteles o si son vía Airbnbs o bed and breakfast, y también por la clasificación en niveles monetarios, es decir, si era un establecimiento budget, medium, premium o luxury. Esto fue bastante complejo porque cada país era un mundo y cada país tenía su propia clasificación, y sobre todo quien dio muchos problemas fue Francia a la hora de establecer estos criterios de clasificación de establecimientos. Lo que hicimos con estos profilings fue obtener unos factores de ponderación. Lo que nos dio fue unos factores de la representatividad o lo que supone cada tipo de establecimiento y cada clasificación de cada establecimiento en cuanto a la oferta global del destino. Es decir, pues un alojamiento tipo hotel categoría medium, pues supone, por ejemplo, un 20% de las plazas. Y así sucesivamente lo hicimos para todos los alojamientos y todos los elementos de restauración, porque en restauración también había diferentes categorías. No es lo mismo un McDonald's, por ejemplo, que un restaurante tradicional o un restaurante ya de más nivel que puede tener 2 tenedores, 3 tenedores o incluso estrellas Michelin. Por lo tanto, hicimos ese tipo de clasificación para obtener lo que llamamos finalmente como factores de ponderación, obteniendo ya finalmente una imagen completa y clara de cómo es cada destinación. Luego también hubo que encarar unos desafíos o unos problemas derivados del cálculo de número de pernoctaciones y número de visitantes, porque en muchos casos los destinos saben las pernoctaciones porque las registran, pero no saben cuántos visitantes había. En muchos casos pasamos 2 noches, 3 noches, pero no sabemos cuántas noches pasa o cuántos visitantes estuvieron en un destino, porque sabemos pernoctaciones, pero no sabemos cuánta gente era. Entonces, hubo que buscar formas de obtener los datos finales de número de visitantes. También otro aspecto clave fue el número de comidas servidas o servicios en el ámbito de la restauración y el número de estancias que se realizaban cuando se iba a un destino turístico, porque a lo mejor yo voy a un destino, no hago ninguna actividad, me dedico a ir al sol y a la playa, pero a lo mejor también otro turista pues tiene más inquietudes y va a un museo o va a realizar una actividad tipo aventura de rafting, canoas, etc. Entonces, establecer el perfil del número de actividades también fue clave. En este aspecto jugaron un papel muy relevante lo que son los agentes destinos o socios destinación dentro del proyecto, para poder extrapolar esto. También otro aspecto clave fue el transporte, es decir, cómo van estos turistas a la zona de vacaciones o al destino final. Entonces, tuvimos que recurrir a bases de datos regionales para poder saber el origen, por un lado, de estos turistas y el medio de transporte seleccionado para llegar a destino. Bien, otro aspecto importante que también Sindo antes comentó, también es los servicios o la generación de residuos en destino. Aquí tenemos un problema importante en cuanto a la generación de residuos, porque no sabemos cuánto de los residuos generados en cada zona se corresponde con los turistas. Nosotros tenemos el dato de la generación de residuos, tanto mensual o puede ser global, de un ayuntamiento o una área, pero no sabemos cuánto supone el turismo de esa generación total. Lo que utilizamos fue, a partir de realizar diferentes o analizar diferentes métodos o metodologías, utilizar el método de un método indirecto, que es el de los habitantes equivalentes a, el de turistas equivalentes a habitantes.
Con esto lo que hicimos fue, a partir del mes de menor generación de residuos, obtener, a partir del dato censal, la generación diaria. Con esta generación diaria calculamos los turistas equivalentes que supondrían el resto de los meses y llevamos esos turistas equivalentes a habitantes reales que supondría en esa destinación o en ese ayuntamiento en concreto. Posteriormente, con esa masa de habitantes equivalentes, lo que hicimos fue calcular lo que sería la asignación global o la asignación específica de la generación de residuos para los turistas. Y vemos ahí, por ejemplo, cómo con este método conseguimos un perfil bastante adecuado, bastante similar a lo que vienen siendo las etapas o lo que vienen siendo los picos de turismo con las épocas estivales y con las épocas de turismo, como puede ser Semana Santa, por ejemplo, a lo largo del año para el reparto de la carga relativa a la generación de residuos relacionada con el turismo. Vemos cómo coincide con los meses de verano, con diferentes porcentajes en otros meses del año que coinciden con picos o puentes de vacaciones donde se desplaza gente. Decir que, aplicándolo a los diferentes destinos, como en el caso de Lloret de Mar, también nos sale, con esta metodología, un perfil bastante similar al caso de Sanxenxo. Es un destino similar a Lloret de Mar, no tan bestia o tan masificado como Lloret de Mar, pero nos sale un perfil similar. Decir que cuando se quiere hacer este tipo de gráfico por colores para hacer esta asignación, cuando utilizamos otros métodos que también se utilizan mucho en este ámbito de análisis de ciclo de vida, que es hacer un balance más simplificado de la generación, del mes de más generación frente al mes de menos generación, nos salen picos muy extraños derivados de la generación de residuos de las Navidades. Porque hay unos picos muy importantes de generación de residuos en diciembre y enero relacionados con las Navidades y con los regalos, con el mayor consumo y el mayor consumo de envases, porque se bebe mucho más, se consume mucho más. Entonces, hay unos picos muy elevados en Navidades que, si aplicásemos la otra metodología, veríamos cómo el mes de enero o diciembre tendrían un color más anaranjado y no se corresponde con la realidad, ya que no hay turismo. Bien, entonces, una vez que tenemos ya el perfil de destinación con nuestros factores de ponderación, podemos ya realizar o desarrollar el mecanismo de extrapolación, es decir, calcular el impacto del destino turístico. Bien, por un lado tenemos la plataforma, es decir, donde van registrándose los diferentes agentes turísticos, los diferentes establecimientos de alojamiento, bares y restaurantes y las actividades de turismo, turísticas, van reportando datos en nuestra plataforma. Por lo tanto, van suministrando diferentes análisis de ciclo de vida de diferentes actividades, es decir, los establecimientos adheridos. Y por otro lado, tenemos los perfiles de destinación, que nos van a dar esa muestra global del destino, que nos van a aportar esos factores de destinación. Y por otro lado, tenemos también los datos que fuimos recopilando y los cálculos indirectos para calcular los transportes a destino, desde origen de los turistas, la generación de residuos y otros datos relacionados con las estancias, pernoctaciones, etcétera, en destino. Entonces, esto nos va a dar el número de visitantes y servicios proporcionados en destino. Todo ello en su conjunto nos va a permitir realizar el cálculo o el impacto a nivel destino a través de ese sumatorio de los impactos de los diferentes subsectores con esos factores de ponderación, es decir, dándole más peso a un tipo de establecimiento frente a otro, multiplicado todo por el número de servicios, número de visitantes a cada destino y sumándole también el impacto del derivado del transporte y de la generación de residuos. Todo eso nos va a permitir finalmente tener un impacto a global de destino y también realizar diferentes estudios para analizar la estancia tipo, es decir, a través de esto podemos obtener la estancia promedio para cada destino, porque no todos los perfiles de turistas van a ser iguales en cada uno de los destinos turísticos, como vimos anteriormente, sol y playa frente turismo de tipo espiritual como el Camino Lebaniego, no es el mismo tipo de turista. Y también podemos analizar o capitalizar el resultado para cada destinación para un turista. Es decir, un turista en destino Camino Lebaniego tiene este impacto de CO2 equivalente, por ejemplo, y un turista en Guimaraes este otro impacto de CO2 equivalente. Es perfil diferente, entonces no es una competencia de a ver quién tiene un menor impacto, sino que
el objetivo es ver el tipo de perfil de turista que tiene un perfil diferente ambiental. Bien, ¿dónde estamos actualmente en el proyecto? Pues estamos en el momento de extrapolación de resultados, es decir, en base a los establecimientos adheridos estamos obteniendo esos inventarios o esos cálculos de ciclo de vida para... ¿2 minutos? Vale, vale. Como me dijiste que tenía tiempo por eso. Vale. Muy bien, pues estamos en el momento de extrapolación de resultados, recopilando todos estos datos de los establecimientos adheridos. Actualmente tenemos 175, eso era el mes pasado, me imagino que ahora hubo un RAS final de los agentes destino que fueron, hicieron una campaña bastante intensa para buscar más establecimientos para dicho proyecto, y estamos también en el desarrollo de las líneas base para poder hacer esa comparación de resultados, para poder comparar tanto intradestino como con los diferentes destinos, y la definición y tipología y características de la futura ecoetiqueta Green Tour, tanto a nivel de destino como a nivel subsector. Y bueno, lo que os iba a presentar aquí, os lo presento así muy rápido, es entre las potencialidades del proyecto está calcular estancias tipo, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de una estancia tipo, de un viaje de una pareja desde Madrid a Rías Baixas, donde pernoctan durante 2 noches y asisten a 2 actividades. En este caso, asisten a un festival y a un museo. ¿Por qué elegimos este tipo de actividades? Pues porque estamos en plena época de festivales, cada semana hay 1 o 2 en la zona, y porque, de hecho, en el caso de Rías Baixas tenemos adheridos casi todos los festivales que se realizan en Rías Baixas. Tenemos el Atlantic Fest, Portamérica, Revenidas, Vivinigran, Sonrías, Sinsal, todos prácticamente. Comunidad funcional, utilizamos el viaje y estancia de estas 2 personas y incluimos tanto el transporte, restauración, alojamiento y actividades. Paso, y aquí vemos de una forma rápida el impacto global de este viaje de estas 2 personas a Rías Baixas. Vemos cómo el transporte es la que supone la mayor parte del impacto para la mayor parte de categorías de impacto, seguido del alojamiento, y donde las actividades suponen un impacto más o menos del 10 al 5% para cada una de las categorías de impacto, excepto para el potencial de eutrofización de aguas dulces, donde tiene un mayor impacto. Paso rápido. Ya si ponemos el foco en el alojamiento, en el subsector alojamiento, vemos cómo las fuentes de energía suponen un elevado fuente de impacto, así como también el consumo de comida y bebida en estos establecimientos. ¿Y esto por qué es debido? Pues todos estamos, si vamos de viaje a estos hoteles donde tenemos estos buffets libres, en desayuno sobre todo, donde hay una cantidad inmensa de comida, al final esto sale por algún lado el impacto. Es comida que se desperdicia en la mayor medida y entonces van a tener un impacto bastante elevado derivado del consumo de alimentos. Paso rápido. Y en el caso de las actividades, vemos en el museo el principal impacto es la fuente de energía. En un museo no hay más que iluminación, no hay mucho más. En cambio, en el caso del festival se ve una cosa curiosa, que el mayor impacto es debido al consumo de alimentos y bebida. ¿Y esto por qué? En el festival se bebe bastante, no poco, se bebe bien, y también se come. Y en este caso particular de este festival, que es era el de las Revenidas en Vilaxoán, en Vilagarcía, pues se celebra en septiembre y hacen una sardinada. Entonces consumen una gran cantidad de sardinas. Entonces el impacto de la comida y bebida en mayor medida se deriva del consumo de pescado azul, en este caso de sardinas por parte de la organización de este evento. Y ya lo que es la fuente de energía pues tiene un impacto menor, derivado en este caso era de las furgonetas o los sistemas de transporte de este festival, y también el consumo de energía de las instalaciones, los palcos y sistemas de iluminación, etcétera, y de sonido del propio festival. Y también analizamos con una perspectiva, bueno, en el análisis, diferentes modos de transporte, donde analizamos, aparte del coche, que era en el escenario base, era la selección elegida por estos 2 viajeros. Recordemos que van desde Madrid hasta Rías Baixas, es una distancia considerable para ir en coche, y donde vemos que el transporte público es la mejor opción
frente al vehículo propio y frente al transporte en avión. Y ya si contextualizamos estos resultados con otros presentes en la literatura, vemos cómo nuestro caso de estudio está en el mismo rango que otros casos de estudio en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero por noche y turista. Está en el mismo rango que un caso de Mallorca en España, otro en Grecia, otro que Reino Unido, y más si cabe, si eliminamos de nuestro estudio, para igualar en cuanto a alcance a los otros, eliminamos la parte de los alimentos, donde tenemos hasta 5,79 kilogramos de CO2 equivalente. Y bueno, llego al final, no pude enseñaros la plataforma, pero bueno, os registráis en la web y podéis acceder a la plataforma o a la herramienta, o si no, si luego tenemos un hueco, pues podemos presentarla y darla aquí también. La propia web con dónde se meten los datos, cómo se calcula y cómo se introducen los datos, etcétera. Y muchas gracias por la atención.